Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y en este podcast charlamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo y hábitos que impactan en tu día a día. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema porque siempre hablo de entrenamiento, sobre todo enfocado en la fuerza, en la ganancia de masa muscular y demás, pero hoy quiero enfocarme más en el tema de qué comer después de entrenar, porque evidentemente cuando vamos a entrenar generamos un daño muscular del cual tenemos que recuperarnos, la típica sobrecarga progresiva que es tan necesaria para seguir viendo cambios poco a poco, pero evidentemente la sobrecarga progresiva se tiene que dar siempre y cuando se cumplan pues el tema del descanso, el tema de una buena alimentación y demás. Y en este tema de la alimentación, pues está incluido lo que comemos antes de entrenar, lo que comemos después de entrenar, y aunque es cierto que no me voy a parar en lo que tenemos que comer antes, sí que quiero responder a la duda de qué debemos de comer después de entrenar, porque evidentemente las reservas bajan y es un buen momento para optimizar la recuperación. Tema de optimizar la recuperación. Aquí hay muchas veces que pensamos que tenemos que hilar demasiado fino, porque venimos o de artículos del mundo del fitness, del culturismo, en el cual hilan muy fino todo y hablan mucho de la ventana anabólica, de que es necesario comer después de entrenar porque si no catabolizamos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que en cierto modo, algunas partes son verdad, evidentemente la ventana anabólica existe, pero no es tan corta como se pensaba y por lo tanto podemos ser un poco más flexibles. Pero bueno, de esto voy a hablar ahora más adelante y lo primero de todo, lo que sí quiero dejar claro es que antes de hablar de comida, antes de hablar de alimentos, debemos de ser conscientes de que tenemos que ingerir el suficiente líquido como para que nos ayude a mantener un buen equilibrio con las sales que perdemos. Durante el entrenamiento, normalmente sudamos si es que lo hacemos con la suficiente intensidad y por lo tanto perdemos sales y demás. Entonces, hay veces que por lo que sea no le damos la suficiente importancia. Pensamos que el agua es simplemente agua, sirve para quitarnos la sed. Y sí, está ahí, nos quita la sed y está muy bien, pero también nos sirve para apoyar todo ese equilibrio con las sales minerales y por lo tanto, a partir de aquí, tiene sentido, tiene lógica el decir, venga, pues ahora voy a ingerir los nutrientes que mi cuerpo necesita. Pero sin antes hacer esto, no tiene mucho sentido. O sea, vamos a entrenar peor, nos van a dar ciertos calambres, nos vamos a sentir mareados, cansados. Entonces, el líquido es muy importante. Y no hace falta tampoco irnos a una bebida comercial, una bebida con sales, con preparados, no hace falta nada de eso. Es cierto que si hablamos de otras disciplinas deportivas puede ser más o menos aconsejable, pero cuando estamos hablando de fitness, estamos hablando de levantar hierros, cargas, entrenamiento para ganar músculo, para ganar fuerza, pues no es tan relevante. Entonces, simplemente con agua, e incluso yo en otros episodios he hablado también de incluir bicarbonato de sodio porque se ha visto en algunos estudios que puede retrasar un poco la fatiga, que podemos rendir un poco más. Bueno, los experimentos que queramos hacer en este aspecto, pues seguramente den ese 0,1% que queremos añadir de extra, de hacer las cosas bien, pero realmente lo importante es beber el suficiente líquido y a partir de aquí, pues evidentemente, los nutrientes son los que van a marcar la diferencia. Que también hay otro aspecto a tener en cuenta y es si somos hombres o mujeres. Ya sé que esto puede sonar un poco raro, pero realmente, bajo mi experiencia, bajo los años que llevo entrenando yo, sé que las mujeres suelen tirar un poco más de las grasas que de la glucosa. En este caso, un hombre suele tirar un poco más de carbohidratos, un poco más de glucosa, y tiene sentido que después de entrenar comamos algo más de carbohidrato y menos de grasa. Pero esto no hace falta que lo extrapolemos, por ejemplo, a una mujer. Una mujer tira más de grasa. Entonces, en una comida post-entrenamiento, una comida en la cual queremos rellenar esas reservas y optimizar la recuperación, pues quizás sea más interesante añadir un poco más de grasa, bajar un poco el tema de los carbohidratos y eso sí mantener la proteína porque la proteína se va a mantener más o menos igual. Ahora voy a hablar más adelante de qué cantidad recomiendo y demás. Tema de la ventana anabólica, como digo, a ver, siempre se ha hablado de la ventana anabólica, de que es interesante comer nada más después de entrenar porque estamos más receptivos a los nutrientes, todas estas cosas. Vale, es cierto, la ventana anabólica existe, lo que pasa es que no dura 1 hora ni dura 2 horas, sino que puede llegar a durar hasta 48 horas. Dependiendo de lo fino que queramos hilar todo esto, de lo meticulosos que queramos ser, pues podemos decir, venga, pues voy a comer después de entrenar justamente porque así me voy a recuperar antes y seguramente así esté preparado para darle caña a la siguiente sesión también antes. Eso puede ser en parte cierto. Lo que pasa que cuando, por ejemplo, cuando hablamos de un contexto en el cual entrenamos 4 o 5 días a la semana, que suele ser lo más habitual, unos 4 días o incluso 3 días, y dejamos días entre medias de descanso, no es tan necesario
ser tan meticuloso con esta ventana anabólica. Sí que la veo sentido cuando, por ejemplo, tenemos una segunda sesión de entrenamiento en el día, pero normalmente esto lo hacen personas que se dedican al culturismo, al fitness, y lo hacen de manera profesional, entrenando incluso 6-7 días, haciendo dobles sesiones y utilizando otras muchas cosas. Entonces, ¿realmente es necesario para la gran mayoría de personas que lo que buscan es ganar un poco de músculo, perder grasa, optimizar la recomposición corporal? ¿Es realmente relevante el comer nada más después de entrenar? Bueno, pues no. Y esto lo que muchas veces aporta es simplemente estrés, ansiedad y que por horarios o por lo que sea un día no nos da tiempo y ya estamos pensando que estamos haciendo malas cosas. Pues no, realmente no estamos haciendo malas cosas, sencillamente podemos comer 2-3 horas después o cuando podamos comer, no hace falta que lo calculemos. Lo que sí es cierto es que normalmente en este periodo de ventana anabólica la síntesis proteica se eleva y es por eso por lo que muchas personas tienden a decir que es importante comer nada más salir del gimnasio. Un plátano, batido de proteínas, lo típico, ¿no? Y vale, por esta parte, como digo, es cierto, la síntesis proteica se eleva, pero no es tan determinante y por lo tanto podemos comer más adelante. Otro tema es el tema de la creatina. Aquí voy a ser bastante más rápido porque es cierto que siempre se ha hecho la típica pregunta de cuándo tomar la creatina, antes de entrenar, después de entrenar, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuándo es el mejor momento. Y lo cierto es que la creatina, como actúa por acumulación, la podemos tomar en cualquier momento del día, cuando mejor nos venga. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, la tomo nada más levantarme porque es el momento en el que me acuerdo y ya está. La tomo cuando la tengo, porque ahora en estos momentos no la estoy tomando y llevo, por ejemplo, ya cerca de 3 meses que no tomo creatina. Pero bueno, de estos temas os lo cuento más en el podcast de Lister, un poco mi día a día y mi entrenamiento. El tema, la creatina la podéis tomar en cualquier momento. Si la tenéis a mano, la podéis utilizar antes o después, es indiferente. Y con el tema de los macronutrientes, el tema de la proteína, de los carbohidratos, de las grasas, normalmente, como estamos aquí hablando de hipertrofia, pues es cierto que la proteína la damos un papel bastante relevante. O sea, la proteína es necesaria, hace un papel constructor, pero no tanto como para tener que llegar a esos 2,5 o 3 gramos por kilo de peso de los que muchas veces se habla. ¿Qué cantidad es la que yo recomiendo entonces? Bueno, pues más o menos entre 1,8 o 2,2 gramos por kilo, con eso sería suficiente. Eso sí, calculándolo sobre el peso objetivo que nosotros queremos tener. Si nosotros pesamos 90 kilos, pero tenemos un sobrepeso evidente, no hace falta que calculemos la proteína diaria sobre esos 90 kilos, porque se nos va a ir muchísimo. Entonces, lo que podemos hacer es pensar, vale, yo quiero verme bien con 70 kilos, vale, pues lo calculo sobre 70 kilos y ya está. Da igual si consumís un poco más de la cuenta, un poco menos. Realmente, proteína tampoco se degrada tanta con el entrenamiento y tampoco es que se utilice tanta. Lo que pasa que para tener un buen balance de todos los macros, pues siempre se recomienda esa cantidad, ¿no? En torno a 1,8 o 2,2 gramos por kilo. Si tiráis por 1,8 porque os cuesta llegar a la cantidad de 2,2, es más que suficiente. Tampoco penséis que vais a ganar más masa muscular o menos, porque comáis más o menos. Con esa sería, como digo, una cantidad más que óptima. Y luego el tema de los carbohidratos y las grasas, pues es interesante porque, claro, aquí el género masculino suele utilizar más glucosa con el entrenamiento y el género femenino suele utilizar un poco más de grasa, de ácidos grasos. Entonces, en el postentrenamiento, si bien es cierto que podemos incluir alimentos que contengan ambos macros, o sea, podemos incluir alimentos con hidratos y alimentos con grasas, si queremos hacerlo todo un poco más medido, podemos ajustar el tema de los carbohidratos y las grasas dependiendo de si somos hombres o mujeres. Y en este caso, yo recomiendo a una mujer subir un poco más la cantidad de grasa y bajarla de carbohidratos. Y en el caso contrario, la de un hombre, pues prefiero subir la cantidad de carbohidratos y bajar un poco la de grasa. Pero esto, bueno, a elección de cada uno. Yo, sinceramente, lo que hago es prepararme un plato de lo que más me gusta y ya está. Ahora más adelante os voy a dar ejemplos muy sencillos que podéis hacer. Entonces, ese tema para la hipertrofia. Y con el tema de los carbohidratos podemos incluir muchos, porque podemos incluir arroz, podemos incluir avena, podemos incluir patata y también frutas, ¿por qué no? Porque hay muchas personas que piensan que las frutas aquí en el postentreno no pintan nada, pero a mí, sinceramente, me parecen una de las mejores opciones. ¿Por qué? Porque nos aportan líquido, nos aportan nutrientes, nos aportan minerales y por lo tanto, sinceramente, están muy buenas. Yo, por ejemplo, en verano, una fruta fresca con queso fresco batido, un yogur o lo que sea, pues es un postentreno que podemos preparar en 2 minutos y es bastante sencillo y nutritivo. Así que las frutas sí que las podemos incluir de postentrenamiento sin ningún problema. Y una cosa que no tenemos que incluir nunca, aunque es cierto que nos lo han metido ahí un poco con calzador, como que es algo beneficioso entre comillas, es el tema del alcohol.
he comentado al principio que necesitamos suficiente líquido. Y si necesitamos suficiente líquido y estamos hablando de una sustancia, de una bebida que produce un efecto diurético, me da igual que sea la cerveza, que sea otra, pues aquí estamos haciendo todo lo contrario, estamos perdiendo líquidos, por lo tanto nos vamos a recuperar peor del entrenamiento. Además de que bebiendo alcohol vamos a hacer que el hígado trabaje más y esto a grandes rasgos no es nada beneficioso. A ver, que tomemos una cerveza de vez en cuando no significa que seamos personas poco saludables. O sea, no significa eso, ni que vayamos a perder músculo, ni que vayamos a ganar grasa, ni nada de eso. Pero siempre hay que ver el contexto y por lo tanto, si ahora estamos hablando de qué comer después de entrenar para mejorar la recuperación, para ir a una segunda sesión de entrenamiento bien, con fuerzas, con ganas, pues el alcohol no tiene ningún sentido ahí. Lo podemos tomar en un ambiente más social porque nos apetece una cerveza o lo que sea, pero pensar que el alcohol aporta algo positivo, bueno, pues sí, nos han vendido que sí, ¿no? Pero es porque hay unos buenos billetes detrás y nada más. Así que, lo dicho, el alcohol lo tenéis que evitar a toda costa, sobre todo si queréis optimizar el tema de la recuperación. Y ahora vamos con los ejemplos de comidas que podéis preparar para el tema del postentrenamiento, que son muy sencillas. Os voy a dar unos platos, podéis hacerlo de 1000 maneras, o sea, hay muchas combinaciones. Y uno de ellos es sencillamente utilizar atún, una lata de atún o lo que tengáis a mano, con arroz, patata o cualquier carbohidrato de estos que podemos preparar muy rápido, de forma muy sencilla. También podemos incluir algo de grasa, el propio atún a veces tiene grasa, también podemos incluir, por ejemplo, unas sardinas o podemos incluir algo de aceite de oliva y con esto tenemos el plato preparado. Como veis, muy fácil, o sea, tampoco es que haga falta complicarse la vida con platos o con combinaciones que nos venden a veces en la revista, no hace falta, o sea, realmente algo muy sencillo, un plato normal y corriente y esto puede ser o la comida o la cena o la merienda o lo que sea. Luego otro ejemplo que también suelo utilizar yo bastante es el tema de las gachas de avena, que estas las podemos hacer con leche normal o si no utilizar una bebida vegetal que también sería una buena opción, ¿por qué no? Aquí lo que quiero poner es sencillamente ejemplos que podamos preparar de forma sencilla, rápida y que nos aporten pues el tema de los carbohidratos, que nos aporten proteína y un poco de grasa. Si utilizamos leche normal entera, pues ahí nos aportaría la grasa, también la proteína. Y si utilizamos una leche vegetal, pues podemos incluir incluso algún fruto seco. Y otro ejemplo también bastante recurrente, más que nada porque, por ejemplo, estamos en verano, acabamos de entrenar, hace calor, estamos cansados. ¿Qué es lo más sencillo de preparar y además que esté rico, que sea nutritivo? Bueno, pues, por ejemplo, una fruta, cualquiera, me da igual, con un yogur, un poco de queso fresco batido y un poco de grasa. En este caso la grasa pues viene también de los frutos secos que podemos añadir o nueces, almendras, avellanas, lo que prefiráis. Realmente son unos ejemplos de postentrenamiento muy sencillos. Sé que muchos de vosotros lo que utilizáis es pues un batido de proteínas o un poco de suero con una fruta, también está bien. Pero bueno, si, como digo, no le damos tanta importancia a la ventana anabólica y preferimos salir del gimnasio e irnos a casa y prepararnos algo de este estilo, pues considero que también son opciones que podemos contemplar. Porque no hace falta pensar tanto en la ventana anabólica, porque es cierto que si llevamos el tupper y tenemos unos horarios un poco ajustados, pues lo podemos hacer así y ya está. Pero si tenemos un poco más de tiempo y hacemos unas 2-3 comidas al día o incluso 4, pues es bastante asequible el irnos a casa y preparar estas cosas. Si no, pues como digo, lo tenemos en el tupper y lo podemos consumir casi al salir de entrenar si es un momento que nos viene bien. Entonces, bueno, este ha sido un poco el resumen acerca de qué comer después de entrenar, lo que yo considero importante, los aspectos más relevantes. Y espero de verdad que te haya gustado el episodio. Si ha sido así, como siempre valoro mucho que lo compartas con una captura de pantalla, que dejes un me gusta o las 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Así también me ayudas a seguir creando más contenido. Nada más por el episodio, nos escuchamos en el siguiente. Chao.